Les comento que están en problemas. Ya sabía, pero ¿cuál es? Están en problemas. Porque le pregunté a su pastor cuánto tiempo tengo y me dijo, vos dale hasta que no te. Si tenían planes para el mediodía, cancelenlo. Pero habías empezado a las 10 entonces la reunión. Es bueno verles en esta mañana, el pastor. Realmente fue una alegría que me invitara a predicar. El Señor tuvo que darle algo en su salud para que me inviten. No le pregunté, una vez a un pastor me invitó y yo le dije, qué bueno, ¿no? Le pregunté hasta que este pastor, amigo, ¿no? Bien honesto, ¿no es cierto? Me dice, en realidad, no eras el primero en la lista. Digo, bueno, está bien. Y me dice, tampoco, me dice, llamé a 9 pastores, me dice que uno podía y por descarte estaba vos. Entonces, por la duda no le pregunté a cuántos pastores llamó. Entonces, bueno. Pero está bien, eso te mantiene humilde. Así que yo me voy a creer que a lo primero que dijo es mi amigo Horacio. En esta mañana quiero compartir con ustedes. Yo voy a tratar de no ser muy extenso, aunque no tengo a mis hijas, a Sara, todo, que es fundamental en estos casos, porque ella es quien de atrás me hace. Ya cuando no era un caso así me dice. Cuando ya no así ya me hace. Cuando ya me miran con enojada, ya sé que hay un problema porque pasé la hora. Ya. Claro, así que doble, pero cuando están mis hijas y no está Sara, así que están a hora. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5. Estoy en la iglesia allá en Villa Crespo hace rato que estamos viendo expositivamente el libro de Mateo y todavía estamos en el Sermón del Monte. Hace tiempo. Por ahí este mensaje ya lo escuchaste. Después lo comparás y fue mejor este que el de Villa Crespo. Él vino a Villa Crespo primero y algo le gustó de mí, entonces. Todo esto nos equipa, ¿no? No soy bueno haciendo propaganda, ¿no? Con la iglesia. Mateo capítulo 5, vamos a ver lo que es el Sermón del Monte, obviamente no todo, pero algo que muchas veces, o sea, es un pasaje muy conocido, ¿sí? Es un pasaje muy conocido. Lo he visto hasta inclusive, es como más o menos como el Salmo 23, lo he visto inclusive hasta en carteles en casas que ni siquiera son creyentes. Y un pasaje que ha sido tomado del versículo 1 al 12, ¿no es cierto? Fue tomado solamente esa parte y se ha sido enseñado, lamentablemente, muchas veces de manera equivocada. Porque el Sermón del Monte, y ahora voy a comentar algunas cosas de orar, tiene que tomarse desde el comienzo hasta el fin para entender qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, a quién le estaba hablando y lo que quería comunicar. Pero vamos a orar primeramente y después entrar en lo que va a ser la introducción y el mensaje, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que han podido venir en esta mañana, Señor. Padre, que tú obres en nuestros corazones a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay quienes toman del capítulo 5, el versículo 1 al 12, o más bien del versículo 1 al 9, ¿sí? Estos versículos lo toman diciendo, bueno, se refiere a el reino de los cielos. Aquellos que están en el reino de los cielos, o sea que forman parte del reino de los cielos, describe cómo son aquellos que conforman el reino de los cielos. Y uno dice, bueno, obviamente. Y lo mantienen ahí y dicen, no se aplica, y lo he escuchado a muchos, hoy en día, porque está refiriéndose exclusivamente a una descripción, no tiene una aplicación personal, una aplicación para nuestros días. Y es erróneo. Otra de las cosas es que dicen, bueno, esto estaba dirigido directamente a los discípulos y nada más que a ellos, a los 12, no era para toda la multitud, estaba refiriéndose solamente a aquellos que son sus discípulos. Y vemos el error ahí también, porque cuando leemos el contexto y leemos todo, nos damos cuenta que no es así. Fíjense, el versículo 1 dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y dicen, bueno, esto, ves, está hablando solamente a los discípulos.
Pero encontramos, después lo marcan si quieren, al final de lo que es el sermón del monte, leemos, y cuando terminó Jesús, en el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ahí ya nos está diciendo que no era solamente los discípulos. Estaban los discípulos, estaban aquellos que habían creído en él como el Mesías, pero había un montón de personas más que estaban escuchando las palabras del Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 1 al 12. No vamos a ver todo, vamos a ver por ahí los primeros versículos y por ahí pasemos por una lógica, una cuestión de tiempo. Ahí ya les quité un pero vamos a leer del versículo 1 al 12, dice. Y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús, después de lo que es la tentación, se sentó y comenzó a enseñar lo que dividía, aunque no llegamos a eso, dividía en dos partes. El Señor Jesús, la parte teórica. El sermón del monte es la parte teórica. El Señor Jesús comenzó, y en estos versículos, a describir el carácter que el Hijo de Dios debe tener. Y lo que va a padecer si tiene ese carácter. Después leemos, que no vamos a ver eso, pero a modo de información se los doy después, el Señor Jesús, después de describir el carácter que tiene que tener el Hijo de Dios y que va a sufrir a causa de eso, y por qué debe gozarse y entender, y eso sí lo vamos a ver, y después habla de lo que es el Hijo de Dios, lo que es el creyente, que es sal de la tierra, luz del mundo, y después el Señor Jesucristo hace como un parate, vamos a decir, y dice, ahora, voy a enseñar otras cosas, teóricamente, la parte teórica, pero necesitan saber, no vine a cambiar la ley, eso lo vemos en el versículo 7, yo no vine a decir, todo lo que han aprendido antes no sirve, y lo que viene ahora es, sino, voy a darles la interpretación de la ley, pero la correcta, porque los judíos tenían una interpretación equivocada de lo que era la ley. Entonces el Señor Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor Jesús no vino a desechar todo eso. Y después empezó a tocar temas tan difíciles, pero necesarios como el adulterio, el divorcio, y muchas otras cosas más. Después, cuando termina el sermón del monte, el Señor Jesús lo que hace es que, bueno, terminó la parte teórica, y el Señor Jesús hace lo siguiente, dice, bueno, ahora vamos, síganme a los discípulos. Y comenzó lo que es lo demás del ministerio, a mostrar de una forma práctica cómo se aplicaba muchas de las cosas que les había enseñado en el sermón del monte. Eso a modo de información para que poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo acá. Comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Saben que una de las cosas que encontramos en las Escrituras, que el Señor Jesucristo siempre que una persona conoció al Señor Jesucristo, su vida no fue igual. Su vida no fue igual. Encontramos de Zaqueo en Lucas 19, que dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que conoció al Señor y su vida ya cambió, no es diferente, no siguió siendo igual, su vida era diferente. El apóstol Pablo, ahí en Hechos, en su conversión, en Hechos 9, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
y todo lo que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A esto vino acá para llevarnos presos delante de los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquel que perseguía a la iglesia, ahora estaba con ellos. Aquel que iba en contra del Señor Jesucristo, ahora hablaba del Señor Jesucristo. Un cambio notable, porque había conocido al Señor. En Primera de Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 8-9, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí encontramos este grupo de cristianos que habían conocido a Dios, habían conocido al Señor como Salvador, y ya no servían, se convirtieron de los ídolos para servir, importante, al Dios vivo y verdadero. Dejaron de servir, dejaron la vieja vida, dejaron de servir a los dioses para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces encontramos en 3 ejemplos de muchos que encontramos en las Escrituras, que cuando Cristo toca una vida, esa vida no es la misma. Esa vida cambia. Esa vida cambia. Cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, esta palabra bienaventurados es como, se traduce como dichoso. Dichoso, ¿sí? Dichoso, afortunado. La dicha, dice, en una definición, dice, es un estado de ánimo de la persona que se siente placenteramente satisfecha. Eso es una definición de diccionario. Por el Señor Jesucristo dice, dichoso los pobres en espíritu. Saben que esta palabra, pobres, es tremendamente llamativa. Es una palabra fuerte que usa el Señor Jesucristo. Esta palabra griega, tojo, se refiere y describe lo siguiente. Es una palabra que se utilizaba para describir a un mendigo, pero no cualquier mendigo, sino ese mendigo que está totalmente imposibilitado de valerse por sí mismo. Era utilizado no para ese mendigo que, como vemos nosotros hoy en día, que está por ahí caminando medio así, pidiendo una moneda en la calle, pero puede moverse, puede más o menos manejarse. No se refería a ese mendigo, sino a ese que tenían que llevarlo y lo ponían al costado del camino y estaba totalmente imposibilitado, ¿no? y dependiente de lo que le dieran para poder subsistir ese día. Y si alguien no lo sacaba del camino, si alguien no lo corría, si alguien no le daba, él podía morir ahí en ese lugar porque no podía hacer nada por sí mismo, dependía pura y exclusivamente de la ayuda de los demás. Entonces esa palabra que utiliza el Señor Jesús es una palabra fuerte para describir justamente a ese tipo de persona. Entonces cuando dice pobres en espíritu, habla de la condición. Habla de la condición. El Señor Jesús describe algo tremendo acá. Describe algo tremendo. El Señor Jesús está hablando de la bancarrota espiritual. Está hablando que dichoso aquel que reconoce su bancarrota espiritual. Que reconoce que por sí mismo no puede hacer nada y que necesita del Señor Jesucristo y necesita de Dios. Un requisito fundamental que no puede faltar para llegar a ser salvo. Si una persona dice, bueno, yo entiendo lo que hizo el Señor Jesucristo en mi vida, yo entiendo todo lo que, pero yo no soy tan mala persona. Yo creo que he hecho algunas cosas buenas y yo creo que Cristo murió por mí porque vio algo bueno en mí. Esa persona no va a llegar a ser salva. Esa persona no ha entendido la gracia de Dios. Pero aquel que dice, yo estoy perdido, no hay nada que pueda hacer. Veo a través de las Escrituras que no hay nada bueno en mí, que no puedo salvarme a mí mismo,
que no hay nada que pueda hacer para ganar el favor de Dios y no hay nada, estoy totalmente perdido. Estoy como ese mendigo ahí al costado que no puedo hacer nada por mí mismo y estoy dependiendo pura y exclusivamente de quien realmente puede ayudarme. Y es el Señor Jesucristo. Entonces dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evidentemente, porque es un requisito para llegar, el requisito fundamental para llegar a ser salvo. Hay personas que hacen profesión de fe y creen que son salvas solo porque han repetido algunas palabras, pero la Biblia, la Escritura nos muestra que aquel que no tiene esa pobreza de espíritu, que no reconoce su bancarrota espiritual, que no reconoce que sin Cristo está perdido, no es salvo. Solo ha comprendido una parte. Y hermanos, esto no se termina ahí cuando conocemos al Señor. La pobreza de espíritu es fundamental para el resto de la vida cristiana. Porque lo que sucede muchas veces es que llegamos a los pies de Cristo con esto diciendo, no soy nada. Todas mis obras son como trapo de inmundicia. Yo no puedo hacer nada. Estoy perdido totalmente. Y llegamos a los pies del Señor Jesucristo con lágrimas y el Señor nos salva por su pura y exclusiva gracia, por su misericordia y su amor. Y después pasa un tiempo en la vida cristiana y ya estamos con corbata, ya tenemos un ministerio en la iglesia, ya hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida y llegamos al punto donde estamos y decimos, ando bien, estoy bastante bien. Qué buen cristiano que soy, qué bien que estoy. Muchas veces perdemos eso que al principio comprendimos, de que somos lo que somos por la pura y exclusiva gracia de Dios. Y que no llegamos a un punto en la vida cristiana donde ya somos merecedores de lo... Bueno, hasta algún punto no era merecedor, pero ahora como estoy haciendo las cosas bien, lo que viene ahora en esta parte de la vida cristiana, esto sí lo merezco, porque estoy haciendo las cosas bien. No, es un fariseísmo. Entonces es para el resto de la vida cristiana la pobreza de espíritu. Aquel es dichoso, aquel que durante toda su vida reconoce, mirá lo que tengo en mi vida, gracias a Dios. Eso es lo que nos lleva, la pobreza de espíritu es lo que nos lleva a perdonar a otros. ¿Por qué? Porque decimos, Cristo me perdonó a mí y no lo merecía. La pobreza de espíritu es lo que nos lleva a tener paciencia hacia otros, cuando otros por ahí son difíciles, como el pastor no me tiene paciencia a mí, ¿no? Tener paciencia a otros porque decimos, cuánto amor y paciencia Dios me tiene a mí, como no lo voy a tener con otros. La pobreza de espíritu nos lleva a ser generosos, no solo con nuestros hermanos que pasan necesidad, sino cuando apoyamos misiones, cuando aportamos todo. ¿Por qué? Porque decimos, no es mío lo que tengo. Lo tengo por la pura y exclusiva gracia del Señor. Una vez un hermano me dijo, pero pastor, yo me rompo el lomo trabajando todo el día. Dice, yo me gané este dinero. Y le digo, y el Señor te lo quita así a través de la salud o la vida. No es tuyo, es del Señor. Una de las cosas que tenemos nosotros como familia es que obviamente tenemos un presupuesto, pero siempre que llega una ofrenda de cualquiera, nosotros decimos, vamos a repartir esta ofrenda. Porque no es nuestro, no es, bueno, vino más, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hay una necesidad, tenemos un fondo, cuando hay una necesidad, ahí estamos prontos para ayudar, porque no es nuestro, es del Señor. Y Él por su pura y exclusiva gracia nos deja estar sin necesidades. Eso hace la pobreza de espíritu. Dice, bienaventurados los que lloran. Usa otra palabra el Señor Jesucristo, fuerte. Dichosos los que lloran. Y va unido un versículo con otro. Esta palabra llora es otra palabra griega muy fuerte que describe a una persona que ha perdido un ser querido. Aunque no se refiere acá a la pérdida de un ser querido, utiliza esa palabra que
los que estaban escuchando la entendían muy bien, porque escribía una persona que estaba en un profundo dolor por haber perdido a un ser amado. En un profundo dolor. ¿Qué estaba expresando el Señor Jesucristo? Dichoso aquel, los que lloran. ¿Lloran por qué? Tiene que ver con el versículo anterior. Que lloran a causa de su pecado. A mí me llegó a cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando me presentaron el Evangelio. Que voy a terminar el mensaje con un breve testimonio. No he contado el testimonio, ¿no? Sí. Sí, lo he contado, entonces no lo voy a hacer. Y aquellos que lloran a causa de su pecado. Me hace acordar cuando me expusieron el Evangelio y yo estaba creído que, bueno, no soy tan mala persona, hay cosas que están mal, sí, porque conocía ciertas cosas de la Escritura, pero yo decía, Dios no puede no amarme, porque no todo está mal en mí. Y cuando expusieron a través de las Escrituras cuál era mi condición, desde adentro hubo no solo un temor, sino una angustia. Porque pusieron no solo la condición mía espiritual, sino lo que Dios era, y la santidad, y lo que es la ley moral de Dios. Y lo primero que me pasó es que me agarró mucha angustia y comencé a llorar porque me di cuenta de cómo había ofendido a un Dios santo, a un Dios perfecto. Y lloraba a causa de mi pecado, estaba angustiado. Y dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Porque aquel que llora por su pecado y su condición, no hay mayor consolación que saber que cuando vamos a Cristo, arrepentiéndonos, vaya que sí es una consolación saber que Cristo nos perdona. Y esto es lo que están escribiendo. Dichoso aquel que reconoce su bancarrota espiritual, que llora a causa de su pecado, porque va a recibir consolación. Porque la bancarrota espiritual, reconocer y llorar a causa del pecado, eso nos lleva a los pies de Cristo y nos lleva a arrepentirnos. Y hay una consolación porque sabemos que Dios nos perdona. Y también es para toda la vida cristiana. Aquel creyente que durante toda su vida cristiana, porque vamos a seguir pecando, ¿hay alguien que después de conocer al Señor Jesucristo no ha pecado más? No. Obviamente estamos en una santidad progresiva, ¿sí? ¿Entienden esto? Estamos en una santidad progresiva. La salvación es instantánea, la santidad es progresiva. Y vamos cambiando cosas en nuestra vida y a pesar de que por ahí miramos para atrás y vemos que hemos cambiado cosas, hay cosas todavía que debemos quitar. El Señor trabaja en nosotros. Y el creyente no puede perder esto de cuando peca o está algo mal, llorar y conmoverse por esto que el Señor nos ha mostrado a través de las Escrituras. Cuando un creyente lee la palabra y Dios le está mostrando y dice, esto estoy mal yo. Y no le importa, es un problema enorme. Es ese creyente que Dios le muestra a través de las Escrituras de que debe cambiar algo en su vida, pero sigue como si nada. Qué bueno que es cuando el Señor leemos la palabra en nuestro tiempo diario o en una prédica y nos conmovemos y decimos, el Señor me ha hablado, esto tengo que cambiar. ¿Y qué hacemos? Vamos al Señor y pedimos perdón. Y el Señor es pronto a perdonar. Por eso dice, somos consolados. Habla de la mansedumbre en el versículo 5. Traducido también como humildad. Una condición, o se dice la tercera bienaventuranza. Es una condición que muchos la consideran, la humildad, la mansedumbre, la consideran como un signo de debilidad en este mundo. Si uno dice manso, es humilde, te dicen, no podés. Este mundo va a devorarte, te va a aplastar si sos de esa manera. Pero encontramos que el Señor Jesucristo lo pone como una de las marcas, una de las características de aquel que es su Hijo.
de aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es el ejemplo más grande que tenemos de humildad, mansedumbre, es el Señor Jesús. Un Dios justo y santo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo lo mostró durante su ministerio y al final, en varias maneras. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vio a ese ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, después de que este ladrón se arrepintió. Él podría haber sido soberbio, vamos a decir, y tendría toda la razón. Aquel que tenía, el único que tenía derecho de reclamar sus derechos era el Señor Jesucristo y no lo hizo. Pero en este mundo nos enseñan que tenemos que reclamar lo que nos pertenece. Muchas veces el creyente se sube a este barco a decir, no, hay que reclamar. Una vez escuché de un cantante creyente que cantaba y decía, reclamale a Dios lo que mereces. Y yo decía que le reclame, yo ni loco, como va a dar ira y condenación si le reclamo lo que merezco. Pero él hablaba de reclamar, buscamos reclamar lo que te pertenece, y usaba partes de la Escritura para decir, Dios para sus hijos tiene esto, y el otro, y vos reclamale a Dios, reclamale. Y sonaba lógico, y no está bien, porque denota una falta de humildad total. ¿Quién soy yo para reclamar a Dios qué? Encontramos un ejemplo en la Biblia de alguien que osó reclamarle o cuestionarle a Dios, y fue Job. ¿Y qué le dijo Dios? Entre tantas cosas comenzó diciéndole, sí, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y ahora vos vas a contestar. ¿Quién hizo tal y tal cosa? Y empezó después un montón de preguntas, Job no tuvo otra respuesta que decir, hablé sin pensar. Hablé sin pensar. Pero este mundo nos muestra otra cosa. Esta mansedumbre es el poder bajo control. Nos enseña Dios en las Escrituras, no solo acá, sino a través de las Escrituras, a rehusarnos a inflamar la autoestima. Otra cosa hoy en día, como tenés que tener autoestima. Tener autoestima. No, tenés que, ¿cómo no podés? No, hay que fomentar esto. Reclamar, como dije, nosotros mismos lo que creemos que son nuestros derechos. Ejercer el poder sobre otras personas. Esto no son conceptos que no son bíblicos, no son correctos. Y el Señor Jesús lo que estaba diciendo acá, y hay que entender que había un montón de personas, había un montón de judíos, de líderes religiosos. Yo me pregunto qué pensarían los fariseos escuchando esto. Ellos que se creían superiores a los demás. Y el Señor Jesús hablaba de pobreza de espíritu, de llorar a causa del pecado. Encontramos un ejemplo Fíjense, vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Cómo aquí se describe esta pobreza de espíritu, este llanto, esta humildad. Cuando vean el pasaje van a decir, Versículo 9 del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola que el Señor Jesucristo dijo es tremenda. Yo me imagino qué pensaban ellos. Y cuando vamos más profundo, nos damos cuenta que este fariseo, diciendo, puesto en pie, oraba, que doy gracias porque no soy. ¿Cuántas veces vemos a esas personas con estos pecados que nombra acá, como gracias a Dios que yo no destruí mi vida por fulano? Menos mal, yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios, diezmo, hay hermanos que yo sé que no diezman, no controlo, pero sé lo que gana, mira el auto que tiene, y yo veo pasar la bolsita y yo a veces no veo no ponerlo, yo diezmo. Tengo compañeros que son adúlteros, roban. Gracias a Dios que no soy así. Ayuno, no 2 veces, un montón de veces en la semana. Pero el publicano golpea su pecho. Se da cuenta de su estado espiritual. Es muy fácil, en un momento de la vida cristiana, estar parado en ese cuadrado fariseísta. Lamentablemente, pocas veces vemos a creyentes llorando amargamente y pidiéndole al Señor que toque el corazón de ese hermano que se ha desviado y que ha pecado contra su Dios. Y que llora y dice, ¿qué puedo hacer para ayudarlo a que vuelva a caminar con el Señor? Lo que normalmente pasa es que he llegado a escuchar hasta cosas como, yo no me junto más con ese perverso. Queda aislado y tirado ahí a la buena de Dios, como dice, no esperando. Y si por ahí Dios obra en su corazón y realmente cambia y vuelve a caminar, siempre va a estar un grupo de creyentes que lo mira como diciendo, vos hiciste eso en tu vida. Ya no es lo mismo la amistad, ya no es lo mismo la relación entre nosotros. Como si nosotros no fuéramos capaces de hacer eso o peor todavía. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Muchas veces no llegamos a ser tan perversos por la pura y exclusiva gracia de Dios, no porque hay algo bueno en nosotros. Por eso digo que sirve para toda la vida cristiana y esta mansedumbre, este poder bajo control. Y dice, bienaventurados, vamos a agilizar un poco. Vi una mano por ahí que hacía así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hablando de vivir vidas acordes, ¿no es cierto?, a lo que es el hambre y sed de justicia. No, el Señor Jesucristo estaba diciendo, aquel que reconoce su bancarrota espiritual, que llora a causa de su pecado, que es humilde, que es un creyente, que ha sido salvo, su hambre y sed, su deseo va a ser la justicia. Muchas veces el creyente en su vida espiritual parece que ha conocido al Señor, pero desea más las cosas del mundo que lo que el Señor tiene para ofrecer, o lo que es la vida cristiana. Es normal que aquel que conoce al Señor Jesucristo verdaderamente quiera agradar a su Dios y que desee cambiar cosas en su vida y desea avanzar en la vida cristiana. Cuando vemos a alguien que dice, yo hice una profesión de fe y sigue con su vida igual, algo no está bien. Y que no hay un deseo de conocer a Dios, de cambiar cosas en su vida, algo no está bien. El versículo 7 me ha sido de gran bendición también, muchas veces. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que uno tiene misericordia
Porque ha recibido misericordia. Uno es misericordioso porque ha recibido misericordia, porque Dios ha hecho tanto. Cuando, dije que no iba a mi testimonio, voy a dar vuelta. Cuando brevemente, nací en un hogar cristiano, mis padres habían hecho profesión de fe, pero no era un hogar cristiano. Crecí entre mi padre con problemas de alcohol, no había ventanas en casa. Más de una vez no teníamos puerta porque él se ponía agresivo y rompía lo que estaba a su paso. Mi hermana metida en las drogas. Mi hermano, un poco más grande que yo, había fallecido. Justo en ese tiempo falleció por un problema cerebral. Mi hermana más grande se había ido y nunca más volvió, y de hecho, una vez nos enteramos que había fallecido, no la vi nunca más. Pasaba hambre. Iba a la vuelta de mi casa, a un almacén, ¿no es cierto? Y limpiaba una heladera, y mi primer trabajo fue a los 9 años. Limpiaba una heladera para que me diera algo de comer, porque nunca había nada en casa. Mi mamá trabajaba y apenas alcanzaba, y a veces que no había. Entonces yo limpiaba al punto de que parecía que se me iban a caer los dedos del frío. Y este hombre me pagaba con una bolsa de pan del día anterior, y una vez me dio pan duro, y yo le dije, pero está duro. Me dijo, es lo que hay, conformate. Fui, rayé el pan, le puse agua y comía eso, porque tenía dolor de estómago. Llegué a la iglesia a los 18 años, llegué a los pies de Cristo sin tener nada. No tenía nada. No solo a nivel material, sino que una vida totalmente vacía, golpeada en muchos casos, resentido porque había un resentimiento, una bronca. Y el Señor Jesucristo me salvó. Y eso tendría que haber sido suficiente. Y es suficiente. Amén. Pero es tan grande nuestro Dios y es tan misericordioso que no lo dejó ahí solo. Me dio amigos a los cuales amo. Sigo cosechando amigos. Él es uno de ellos. Ustedes no se pueden. Amigos a los cuales... Sí, vos también. Amigos a los cuales amo. Me dio una esposa, me dio familia. Una familia que nunca hubiese soñado tener. Y sigo viendo la misericordia de Dios día tras día en un montón de cosas y digo, ¿cómo no tener misericordia si no tenía nada? Y todo lo que tengo es por la pura y exclusiva gracia de Dios. Entonces aquel que entiende lo que el Señor ha hecho en su vida, y yo creo que todos, aunque haya otros no hayan pasado por un trasfondo feo y solo digo, yo tengo una vida, la verdad, hermosa, ya por la salvación sola es motivo suficiente para decir qué gran misericordia Dios tuvo por mí. Porque yo merecía ir al infierno y Él me rescató. No podemos vivir la vida cristiana ignorando la misericordia a otros, porque nosotros hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. No hay creyente, no hay hijo de Dios que se llame, que sea hijo de Dios, que se llame como tal, que no pueda decir, Dios no tuvo misericordia, Dios no me ha dado. En mi caso tengo salud, me acuerdo con un poquito de dolor de cintura, pero tengo salud. Mis hijas, yo he ido a Garrahan a ayudar a una amiga y he visto la cantidad de padres con sus hijos con cáncer, con sus hijos con problemas de salud en el hospital. Padres que han perdido por ahí a sus hijos, en situaciones tremendas, y yo digo, el Señor no me ha hecho pasar por nada de eso. Mis hijas gozan de salud. Hace rato que sé lo que me va a pasar hambre. Sí. Tengo mis necesidades cubiertas. Qué gran misericordia, Dios. Qué gran misericordia. Después dice, en cuanto a los pacificadores, pero quiero ir más atrás, más adelante para ir terminando, dice. Dichosos, y después de dar estas marcas, estas características de un hijo de Dios, dice, bueno, a causa de esto, dice, dichosos, versículo 10, los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Señor Jesús dice, si tienen esto en su vida, si viven de esta manera, va a haber persecución. Van a sufrir.
muchas veces no tenemos en cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. He visto creyentes orar a Dios o reclamarle a Dios o enojados con Dios porque están siendo perseguidos y yo tengo que decirle, pero eso es la vida cristiana. Así funciona, vive con el combo. Esto es como comprar un auto y de repente la lucecita te marca el combustible, ¿no es cierto? Y dicen, le tengo que cargar combustible, esto no es justo, voy a ir a la agencia a quejarme. ¿Cómo puede ser que me esté diciendo que hay que hacer combustible? ¿Y ahora tengo que hacerle un service? Pinché la rueda, tengo que llevarla. ¿Cómo puede ser? Es parte del combo, lo compramos sabiendo que hay que hacer un service, sabiendo que hay el riesgo de que nos pueden chocar, sabiendo que tenemos el riesgo que podemos chocar. Entendemos todo eso porque somos parte del combo. Sabemos la comodidad del auto, sabemos que va a tener un estéreo que escuchamos la música que nos gusta, lo que fuera, todas las comodidades, pero sabemos que dentro del combo está todo lo demás que puede ser malo, que puede llegar a venir, o que inevitablemente va a venir. Los primeros raspones, ¿no? Ay, ¿cómo puede ser, no? Cuando tenés un cero. Es parte de la vida cristiana. Y algunos ignoran esto. O lo que es peor, algunos ni siquiera saben lo que es padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque su vida no sigue a Cristo. Inevitablemente, cuando vivimos la vida cristiana, con una pobreza de espíritu, cuando lloramos a causa del pecado, cuando buscamos la justicia de Dios y buscamos crecer en la vida cristiana y vamos caminando y somos luz en este mundo, inevitablemente va a haber persecución. Quizá no como en otros tiempos que nos lleguen a quitar la vida, pero he conocido hermanos que han perdido su trabajo por ser creyentes, que viven, como dicen a veces, días que es un infierno en el trabajo, la presión, y un montón de cosas, familiares que le han dejado de hablar. Tengo familiares que no me hablan porque dicen, no quiero saber nada, y como vos estás con el tema de la iglesia, dice, esto nos separa. Y entendemos que esto sucede, es parte de la vida cristiana. No podemos ignorarlo. Pero él dice, el Señor Jesús dice, dichosos cuando padezcan por mi nombre, dichosos. ¿Por qué? Porque es una marca de que estamos en el lugar correcto. Es el termómetro de que estamos viviendo una vida cristiana como corresponde. Si alguien dice ser creyente y no sufre y anda por el mundo y se lleva bien con todos y anda fenómeno, eso es para preocuparse. Si padeces persecución, si se burlan de vos, si recibís rechazo, si el mundo sentís que no encajás en el mundo, sentite dichoso. Porque estás en el camino correcto. Si es todo lo contrario, empezá a preocuparte y a rever si realmente sos salvo. O si estás viviendo la vida cristiana, como debe ser. Y el Señor Jesús no lo termina ahí, esta parte, sino que dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos. Él habla, dice, esperen, ustedes van a sufrir, pero el premio es enorme. Ya en sí la salvación sola es suficiente. Pero el Señor dice, hay un premio, hay algo hermoso para ustedes, para aquellos creyentes que han vivido una vida cristiana. Va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hay algo hermoso. Qué feo que es. Mi hermana a los 36 años, con HIV por el tema de las drogas, había conocido al Señor, pero después siguió metida en las drogas. Unas horas antes de morir, con 30 kilos, estaba piel y hueso. Decía, estoy a horas de encontrarme con Dios, con aquel que me salvó. No tengo nada para ofrecer. Y yo sabía, y ella sabía que sí, es salva, porque la salvación no se pierde, pero qué triste llegar enfrente de aquel que lo dio todo y no tener nada. Y tener que estar avergonzados porque vivimos nuestra vida como quisimos, y no como el Señor quiere. Él dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y fíjense lo que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el Señor diciendo, no solo allá, ya en la presencia del Señor están quienes sufrieron lo que ustedes sufren ahora, o van a sufrir ahora, si no entiendan que esto lo sufren otros también. A veces el creyente cree que lo que le pasa a él nada más. ¿Por qué me pasa esto a mí? No, hermano, les pasa a todo creyente. Es más, una vez en el trabajo,
hablaba antes de salir a patrullar, hablaba el Señor. Tengo un jefe que se enojaba muchísimo. Se enojaba muchísimo. Me dijo, si te vuelvo a escuchar, esto es un comando, no es una iglesia. Te vuelvo a escuchar, te voy a suspender. Venían a preguntarme, ¿qué palabra tenés hoy? Hablarles un poco de esto. Entonces yo les hablaba, me dicen, tenés 2 días de suspensión de empleo. ¿Está bien? Le digo yo. Cuando salgo, todos enojados, ¿cómo puede ser? Bronca, esto es injusto. Dice, porque esto nos anima a nosotros. ¿Cómo puede ser? Me dice, ¿no estás mal? Le digo, no. Yo no lo puedo creer. Mira, uno me dice, pero hermano, yo no lo puedo creer. Me dice, ¿no tenés bronca? ¿No te hace enojar? Le digo, no, le digo. Al contrario, le digo. Hay otros creyentes que han perdido la vida por predicar el Evangelio. A mí me pusieron de suspensión de empleo, barato me salió. ¿Cómo voy a estar enojado? Le digo, si Dios me puso en una época y en un lugar donde no me cuesta la vida ni la de mi familia. ¿Cuál es el problema? Le digo. Esto es parte de la vida cristiana, le digo. Le digo, si yo no estoy dispuesto a pasar esto, le digo, menos morir por Cristo. No hay que ponerse mal. Y me dice, tenés razón. Le digo, esto quiere decir que estamos en el lugar correcto, estamos yendo por el camino correcto. Hay que seguir, hay que seguir. Me decía, te va a hacer la vida imposible. Puede ser, pero el Señor es más grande, le digo. Y acá va a pasar 2 cosas. O se convierte por el testimonio que tengamos nosotros, o el Señor lo saca. Tristemente no se convirtió. Vino un amigo, un jefe amigo, y lo primero que le dijo es, porque vino para hacer otra suspensión. ¿Qué? ¿A Branca? No, a Branca no vas a suspender a Branca, no, ese es un amigo. No, porque esto, el otro. No, a Branca no lo toques, si no te gusta te vas a tener que ir. Bueno, entonces me voy. Bueno, andate. Y pidió el traslado y se fue y se acabó la parte. Y dije, bueno, listo, ya no sufro más. No, después empezás a sufrir por otro lado. Pero te acostumbras. Pero entendés que es parte de la vida cristiana. Y yo digo, me gozo. Me alegro porque estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo la vida cristiana. Hubo tiempos donde estaba, siendo más joven, acomodado y tranquilo en este mundo. Y ahí es donde el Señor me mostró, esto no es así. ¿Cómo puede ser que, y lo encontraba en la palabra de Dios, cómo puede ser que otros, viviendo la vida cristiana, sufrieran tanto y yo estoy tan cómodo? O la Biblia está equivocada o yo estoy equivocado. Y obviamente el que estaba equivocado era yo. Hermanos, el Señor Jesucristo acá lo que enseñó a todos los que estaban ahí es cómo debe ser el Hijo de Dios. Y lo que va a padecer por ser un Hijo de Dios. Lo que quiero dejarles en esta mañana son los primeros 2, que es la base de todo, que es la pobreza de espíritu y el llanto por el pecado. Esto es la base de todo, no solo para ser salvos, sino para toda la vida cristiana. Es la base de todo. En el momento que nos olvidemos de la gracia de Dios en nuestra vida, es el momento donde empieza a haber soberbia. Es el momento donde vamos a empezar. Y que Dios no nos deje llegar a eso. Y que tengamos que caer al punto de que Dios nos muestre que somos miserables en Él. Y que somos lo que somos por la pura y exclusiva gracia de Dios. Que sigamos viendo a la cruz de Cristo. Cuando vemos a la cruz de Cristo, nos damos cuenta lo que somos. Lo que éramos sin Cristo y lo que somos hoy en día por Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por obrar en nuestras vidas. Y Padre, si hay alguien en esta mañana, Señor, que a través de las Escrituras se da cuenta de que no está viviendo la vida cristiana, que ve a través de las Escrituras y se da cuenta de que no exhibe estas marcas que tiene un hijo de Dios, Padre, que sea el momento en el cual haga un cambio en su vida y empieza a vivir la vida cristiana. Que nos mantengas humildes, misericordiosos con otros. Que sigamos teniendo esa pobreza de espíritu que nos hace llorar a causa de nuestro pecado, y no solo de nuestro, sino de otros. Porque, Padre, cuando lloramos a causa de nuestro pecado y a causa de otro pecado,
es cuando empezamos a tener compasión por las almas, porque vemos a ellos y nos vemos perdidos, hundidos en el pecado. El pecado nos afecta y nos lleva a predicarles del Evangelio, porque nosotros estábamos de ese lado antes también. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.